Damos inicio al programa Unisimón al aire. En el sofá académico tendremos hoy al doctor Carlos Corredor. Él es el vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Doctor Carlos Corredor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, el doctor Carlos Corredor nos va a hacer hoy un recorrido histórico sobre el concepto de universidad y lo que ha representado para la humanidad. Doctor Carlos. Bien interesante es esa idea, porque mucha gente no conoce realmente qué es la universidad. Simplemente piensan que es un sitio donde uno va a obtener un título, a pasarla muy sabroso, porque creo que los días que uno pasó en la universidad fueron absolutamente los más maravillosos que uno puede tener en la vida. Allí es donde consigue uno amigos, allí es donde consigue uno novia, esposa, y es donde se hace persona, se hace adulto y se vuelve profesional. Pero la verdad es que la historia de la universidad viene desde muchos años atrás. Por allá en la dinastía Qing, unos 3000 años antes de Jesucristo, o sea que estamos hablando de unos 5000 años antes de hoy, el emperador, que ya tenía un dominio sobre una gran parte de un imperio muy grande como era China, decidió que era absolutamente necesario el poder gobernar a su gente a través de sus gobernadores, y tenía que tener unos gobernadores que supieran las leyes que él mismo había dado, las leyes del imperio, y que pudieran seguir claramente sus instrucciones. Y para eso se necesitaba, primero que todo, saber leer, para que pudiera leer lo que les mandaba el emperador, y saber escribir, para poderle devolver al emperador los conceptos necesarios como reporte de lo que estaban haciendo en las regiones. Y saber sumar, para poder sumar los tributos que tenía que mandar al emperador, y ciertamente, como ahora, en esa época también, definir cuánto era lo que le correspondía por su coima, el 10%, el 15%, lo que pudiera coger antes de que lo descubrieran, si es que lo descubrían, en cuyo caso allá sí le cortaban la cabeza. Aquí no, aquí a veces los meten a la cárcel. Pero entonces la universidad, como ustedes ven, surge, es simple, literalmente, para formar personas al servicio del Estado. Y el Estado, en esa época y prácticamente hasta la Revolución Francesa, el Estado era el rey. Por eso, o el emperador. Por eso ustedes recordarán la famosa frase de Luis XIV cuando le hablaron del Estado y él dijo claramente: no, l'État c'est moi, yo soy el Estado. Y eso clarísimamente hace que uno entienda que fundamentalmente lo que se tenía era una formación hacia el servicio del emperador, o, si lo ponemos en los términos de esa época, del mismo Estado. Pasan años, ya se crean otras instituciones, sería muy prolijo el comenzar a mencionarlas, pero aparece otro asunto, que es la religión. Para el siglo VIII, siglo IX realmente, ya se había consolidado el Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlomagno fue coronado en la Catedral de Aquisgrán en la Navidad del año 800. Carlomagno no sabía leer, y mucho menos escribir, pero él sí entendía lo que le decía el monje Albuino, que vino de Inglaterra, y le propuso que le enseñara a su gente a leer y a escribir.
Y efectivamente Carlomagno decidió que si quería tener un Estado funcional, tenía que tener gente que supiera leer, escribir y supiera la aritmética. Por consiguiente construyó posiblemente la primera escuela palatina que tiene unas condiciones interesantes, como el hecho de que por primera vez la educación era para todo el mundo, no solamente para los nobles, no solamente para los servidores del Estado. Y como cosa particular, las niñas también tenían que aprender a leer y a escribir. Estoy hablando del siglo IX, año 800. Después llegaron otras cosas y se le impidió a la mujer entrar a la universidad, cosa que finalmente se logró varios siglos después, afortunadamente. De allí aparece una nueva idea, porque aquí tenemos al servicio del Estado y del papado, porque después de todo Carlomagno era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, estaba en una unión que alguna gente llaman contubernio clarísimo entre el papado y el imperio. Por consiguiente, llega un momento en que hay necesidad de formar a la clerecía, a los clérigos que fueran a ocupar las más altas posiciones. Y ya eso implicaba una separación de iglesia y Estado que existía, como digo, en las escuelas palatinas, y que en París se da con la creación de la Universidad de París. La Universidad de París tiene una característica fundamental: se crea alrededor de la Catedral de Notre Dame, y de allí que algunas escuelas o universidades de su época también se llamaron escuelas catedralicias, para diferenciarlas de las escuelas palatinas. Pero esta es una escuela catedralicia que tiene una característica fundamental. Su lema, que todavía existe en el escudo de la universidad, dice Universitas Magistrorum Discipulorum, que quiere decir el gremio de los profesores y de los estudiantes. Contrario a lo que mucha gente dice ahora, universidad quiere decir universalidad, qué sé yo, mentiras. El término, como comenzó la universidad, fue algo importantísimo. El gremio de los profesores y los estudiantes, que son los dueños de la universidad, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar, que no tiene dueños, sus dueños son los estudiantes y los profesores. Doctor Carlos, es decir, resolvimos la duda que se generó en su conferencia no hace mucho, en 5 a las 5, de ¿para qué sirve la universidad? No, eso no lo hemos solucionado. Porque la universidad debe servir para muchas cosas. Evidentemente, una de las cosas para la que debe servir la universidad no es solamente para formar sacerdotes que le sirvan a Dios, abogados que le sirvan al Estado, y médicos que después en la escuela de Salerno también aparecieron con el propósito de servirle a la salud de la gente. No, la universidad tiene mucho más que dar en el día de hoy. Tiene que servirle a la sociedad. No es solamente la formación de profesionales, es un aporte real a través de la investigación, del conocimiento y de la extensión para estudiar los problemas propios de la sociedad, como lo estableció el doctor Consuegra Higgins, nuestro fundador, quien definió que la universidad era para estudiar lo propio, pero no estudiar lo propio simplemente para que se queden tesis de posgrado y qué sé yo, y que se pongan en los anaqueles, sino para encontrarle solución a los problemas de la sociedad. Y eso es lo que hace
nuestra Y universidad. este espacio está perfecto, entonces. Sí, muchas gracias al doctor Carlos Corredor. Esperamos que en una próxima ocasión también poder completar este importante tema. No solo